Ok, está bien. No, pero ¿saben qué? Algo sí importante que tenemos que conversar ahora y es respecto a qué es lo que está sucediendo en nuestra realidad política también y también de estrategias que podemos conocer. ¿Con quién mejor que con nuestro analista, doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano, que ya está conectado con nosotros? Cris, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Qué gusto Cristian. saludarte. Igualmente. Estoy un poco resfriado, lo siento. Se te nota ahí que tienes este vozarrón de rockero. Sí. De Barry White. Un cantante. Sí, bueno, este vozarrón de rockero, hablando también de un tema que ha sido bastante bullado en este último tiempo y ha sido el hackeo a las Fuerzas Armadas respecto a toda la información que ha sucedido. ¿Cómo lo observas tú, Cristian? Bueno, dos cosas. En primer lugar, hay que ubicar esto en el contexto internacional. Es una costumbre, hoy en día es habitual ver que hay hackers, piratas de la web, que atacan diferentes fortalezas, diferentes sitios, páginas que contienen información privilegiada o confidencial que pertenece a los estados, a los gobiernos. Y todo el mundo conoce Anonymous y se ha visto eso, claro, en diferentes manifestaciones, protestas, y por ejemplo un personaje como Jacques Assange se hizo muy famoso algunos años atrás difundiendo Gmail, información de secreta de Estados Unidos. Eso por un lado. La segunda parte, si lo ponemos a nivel más local, si nos enfocamos más sobre lo local, no era habitual ver Chile salir en este tipo de información, y hoy en día vemos que la seguridad nacional, que es una parte de una emanación de la soberanía nacional, está absolutamente expuesta al ataque justamente de estos hackers, y de algún modo nos demuestra que nuestro sistema de defensa en el mundo virtual, porque muchas veces se le pone enfoque que Chile tiene una fuerza armada potente comparado al país que es Chile, pero tiene una fuerza armada realmente destacable comparado quizás a otros países de América Latina del vecindario, pero en lo concreto, en lo real, desde un punto de vista virtual, quedó claro que somos absolutamente vulnerables. Y yo creo que eso habla muy mal de algún modo de la preparación que tiene el país para este tipo de conflicto, de guerrilla virtual, y que sin duda de aquí en adelante van a ser, ya son la tónica en cuanto a la manera de cómo debe defenderse un Estado frente a algunos personajes que desean tener actividad subversiva de ese tipo. Ahora, cuéntame una cosa. ¿Tú no consideras, Cristian, que en este minuto, más allá de este tema puntual, del otro día hubo un tema con CERNAC, el otro día, ya hace unos meses atrás pasó con migraciones, ¿no consideras que el gobierno debiese invertir para modernizar los sistemas de una manera bastante más eficiente, más potente de lo que son ahora? Porque no es posible que te estén hackeando al gobierno cualquier información. ¿Cómo lo ves esto? ¿No debería haber una inversión real al respecto, rápida y eficiente? Eso ya tenía que haber sucedido. La cosa es que no ha sucedido. Para ser desagradable, ya como estamos lunes de la mañana y estoy resfriado, yo diría que esto es la continuidad de la fotografía que se está haciendo del país. Durante décadas, Chile se consideró como un país que, porque había logrado su integración a la mundialización con una tasa de crecimiento a momento dado casi de 2 décimas, de 2 cifras, no estábamos integrados y estamos a puertas del progreso. En realidad tú te das cuenta que mira ese nivel, como tú dices, Karim, no es el primer episodio, tienes razón, durante la campaña electoral hubo también aquello. Entonces tú puedes ver que no hay preparación a ese nivel, y eso no es propio de un país desarrollado, porque, por ejemplo, regresemos muchos años atrás, no tanto tampoco, pero cuando a la elección de Donald Trump se le criticó que el candidato, con ayuda de los servicios secretos supuestamente rusos, habían ciberataques de la campaña de su contrincante demócrata, y se descubrieron casas lleno de computadores en algunos estados,
bien alejado de las capitales en Estados Unidos. ¿Qué te quiero indicar acá? El combate contra ese tipo de actividad, la importancia de ese tipo de actividad hoy en día en el mundo real, en el mundo de la política internacional, de los intereses respectivos que se defiende, es una realidad que ya empezó hace mucho tiempo. Es un arma de combate. Y de hecho, en ese equipo de hackers, también a veces hay estados que utilizan unos grupos como externalidad para atacar a otros. Entonces, ¿qué te quiero indicar acá? Hay mucho atraso si eso no se toma en serio ahora, porque desde hace mucho tiempo ya eso ya empezó. Y además, y con esto termino esta intervención, si tú miras de manera paralela, ya existe una moneda virtual, los famosos blockchain, el famoso Bitcoin, y tiene también otra moneda que se llama Ethereum. Tú puedes ver que también ahí el mundo virtual, no simplemente a nivel del hackeo se está desarrollando, también a nivel de una cosa tan importante como la moneda. Entonces tú puedes ver que la dirección hacia donde va la evolución de nuestro mundo, o el que se quiere pretender primer mundo, es hacia la importancia predominante de un mundo virtual. Y por ende, tienes que tener armas de defensa y de control en ese mismo mundo. Cristian, no, dale. No, lo que pasa es que hay informaciones, Cristian, sobre este caso de que está por investigar que posiblemente se haya sabido en el Estado Mayor Conjunto de que estaban vulnerables. O sea, que estábamos medios cojos con esta seguridad, ¿no? Y que no habría sido informado. Por otro lado, está en el proceso de investigación esto, si es que sabíamos que estábamos vulnerables, no lo dijimos y finalmente sucedió. Ahora, todo este enredo nos debilita demasiado, ¿no? Como una institución que se supone coordina a todas nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo nos ve por el otro lado cómo quedamos, ¿no? Por el otro lado, el lado político, internacionalmente, quizás con nuestros países vecinos o con países que podríamos tener conflicto, etcétera? Quedamos muy mal parados, ¿no? Con el trasero al aire, me permitiría decir. No, sin ser vulgar, pero honestamente, con una sensación de vulnerabilidad, de ser muy vulnerable. Y obviamente en una configuración castrense, la vulnerabilidad es lo que tú buscas evitar. Entonces, naturalmente es grave, pero porque mira, además, siguiendo con tu análisis, si tú lees, te das la pena de leer los diferentes emails, que son muchos, que se divulgaron, también se indica, por ejemplo, en el caso de la zona norte, que ya la inteligencia de las Fuerzas Armadas había indicado que acá la ola migratoria iba a tener muchos problemas, iba a mutar a la delincuencia. Llegada de sicariato y llegada de raptos, como modus operandi de la delincuencia. Esa información ya se sabía durante el cambio de mandato, y tú ves que se concretó posteriormente. Entonces, de la misma manera que la Fuerza Armada sabían que eran vulnerables, que no se invirtió por X razón, burocrático, de inversión, no estoy tan seguro, quizás politiquera, no sabemos muy bien, no quiero especular. Por otro lado, el servicio de inteligencia, cuando hace su trabajo, no hay ninguna otra institución dentro del Estado que responde a la urgencia, a la señal de alarma que indicó. Entonces tú te dices, acá hay un problema. Si bien hablamos que la Fuerza Armada es siempre vencedor, jamás vencida, bueno, yo en este caso yo diría que atención, hay que moderar, hay que volver a ver el lema, porque a mí me da la impresión que acá no vamos en el sentido de ser vencedor, más bien estamos vencidos. Porque no hay mecanismo, no sé si me voy a entender, no hay mecanismo, protocolo que toma la información y te da el resultado inmediatamente para subsanar esa información que se entregó. Y eso es grave. Y se vio también durante el estallido. Si bien durante el estallido hubo abuso de derechos humanos y todo eso, hubo uso abusivo de la fuerza, también el estallido que te indicó, hay un trabajo de inteligencia que no se ha realizado. Porque todo el mundo dijo, muchos decían, es un complot internacional. Todavía no tengo la prueba de aquello. Hay grupos subversivos que inician, son delincuentes, van simplemente a hacer disturbios. ¿Sabemos quiénes son? ¿Se han identificado? ¿Se han ubicado? Pues también el estallido social, cuando hubo una deriva claramente delictual por algunos sectores, vimos que el Estado no tenía tantas herramientas para responder e identificar esos sujetos. Y hoy en día tú puedes ver que tampoco lo tenemos para ver un peligro que vendría desde el exterior. Entonces, obviamente, Giancarlo, para responder, sí, yo creo que la situación es grave. Y acá no simplemente un asunto de renuncia, es mucho más profundo el problema. Sí, ahora me llama la atención a mí, Cristian, quizás no quiero
hilar tan fino y ser como sin base plantear lo siguiente, pero me llama la atención como estrategia política, el que justamente en este minuto se haya generado esta situación. ¿Y por qué lo digo? Vemos quizás una inestabilidad y falta de seguridad política, que es lo que requiere el país. Vemos una falta de seguridad también en términos de estructuras de formas de hackeo de forma internacional. Entonces, estamos viendo distintos factores en los cuales como país estamos dando una imagen en la cual no somos seguros por el lado que se mire. Ahora, eso a mí no me parece como que, no nos dimos cuenta. Yo creo que podría ir un poquito más allá y haber sido generado efectivamente eso en términos ya de estrategia política o de estrategia como de fuerzas que comienzan a con mayor supremacía o más debilidad. No sé cómo lo observas tú, y eso quisiera tener tu opinión y tu juicio también. Mira, siguiendo con tu línea argumentativa, además agregaría el elemento que no somos un país, Chile no es un país que está acostumbrado a tener una mala imagen en estas últimas décadas. Exacto. Desde la transición democrática, lo que se reenviaba es un país serio, y por eso es un país que tenía, reitero, un riesgo de inversión bastante bajo. Además de criterio macro y microeconómico. Lo que yo creo es que sí, para mí, pero no es muy científico lo que digo, pero como que Chile se relajó durante el periodo donde fueron las vacas gordas, y yo creo que no se ha realmente trabajado en algunos aspectos bien claros de lo que concierne a la fortaleza de un país. Y entre aquellos yo creo que está este sistema de vigilancia del territorio y también de su propia sociedad. Porque acá hay un tema tabú. Todo el mundo piensa que vigilar a su territorio, vigilar su población, lo reenvía a un estado dictatorial, a la CNI y todo eso, y a la DINA y todo aquello. No estoy diciendo aquello, estoy diciendo que era la finalidad, quizás ahí, que fue absolutamente condenable. Lo que acá yo quiero indicar es que no hay gran estado que no vigila su territorio y su población, porque no es una taza de leche dirigir una sociedad. Y yo creo que durante mucho tiempo eso no se ha trabajado sobre aquello, porque tenía una connotación política partidista en relación con nuestra historia. Y en realidad yo digo que ese tema es transversal. Y para mí hay que financiar y la policía, y la inteligencia, y la Fuerza Armada, cuál sea tu color político, porque es un tema soberano, superior a todo el resto. Y yo creo que eso, por diferentes razones, factores, no se ha trabajado, no se ha enfocado de esa manera. Y hoy en día tú puedes ver que después de este escándalo, que es enorme lo que sucedió. Ajá. Bien que digan que no había información privilegiada, yo creo que sí, había una información que puede ser perfectamente utilizable por seres mal pensados. Tú ves que estamos en la discusión, quién renuncia, quién no renuncia, dónde lo supo, qué pasó en las Naciones Unidas, y en realidad el tema es mucho más profundo. Acá, como bien tú dices, hay un problema de vulnerabilidad y de imagen de seriedad que está reenviando al mundo entero. Hay que rápidamente rectificarlo, porque hay un asunto estructural acá. Porque se sabía que era vulnerable, no se hizo nada, y no se hizo nada con información, alguna información que hoy en día sabemos que existía y que había que intervenir en base a esa información. Oye, Cristian, y más allá de la imagen y de la vulnerabilidad posible, ¿podríamos llegar, según tu punto de vista, a un minuto en que otros mandaran el país? Está tan secuestrado el tema que, más allá de un hackeo, alguien pudiese obligar al presidente a hacer algo bajo una amenaza, que se diera como estas situaciones que se dan en estas películas de Will Smith, y que el FBI interviene porque si no el presidente termina en una situación muy compleja. ¿Podría darse eso, que lleguen a un punto de hackeo en la moneda en que todos los ministerios bajo un hacker, o no? ¿O es muy fantasioso lo que digo? Igual, Karim, se te cayó el carnet con la película porque es de los años 90, pero para que veas, ya en la época. Hoy no me había dado cuenta que la recordaba. Ya la época hablaban de este peligro. Imagínate, pasaron 2 décadas. Imagínate ahora cómo debe estar desarrollado ese. ¿Por qué? ¿Qué dije de tan viejo Will Smith? La película. Enemigo de Estado. Que tú estás, no dije el enemigo de Estado, dije una película de Will Smith, no me acordaba de una. Sí. Oye, pero ¿podría pasar esto como en El Hombre Nuclear? Yo soy leyenda. No, lo que yo creo es que, mira, empezando ya debilitó al presidente.
Este escándalo es uno más, reitero, hay un relato peligroso que está instalando. Obviamente que Estados Unidos sepa de esto, yo creo que sí. Sí. Porque un país de los más desarrollados a nivel de seguridad en esa área es Estados Unidos y la CIA, y sabemos que hay excelentes relaciones entre Chile y Estados Unidos, sobre todo en lo que conocen las Fuerzas Armadas respectivas de los dos países. Entonces, que hay un peligro que reciba un ataque fuerte, absolutamente. Si un presidente, un candidato norteamericano no fue víctima de un acoso cibernético hace algunos años atrás, ¿por qué no un presidente chileno? Es decir, ahora, lo que te está indicando acá es que la puerta está abierta. Eso es lo que te indica. Y que la defensa nacional no es del nivel del ataque que recibió. Entonces, obviamente, hay un peligro enorme acá. Pero reitero, yo creo que en lo que concierne al presidente actual, esto lo debilita aún más después de una seguidilla de eventos de una semana que fue bastante catastrófica, yo creo, a nivel de unos 2 semanas que fueron muy difíciles a nivel de información que salió, en lo que podemos interpretar en su contra. Cristian, bueno, estamos hablando de 340 gigas de información, de material. Estamos hablando de más de 400.000 correos electrónicos con información muy, muy importante. Pero, de todas maneras, el Estado Mayor Conjunto, en documentos tan importantes o relevantes, donde necesita un permiso de algo, etcétera, no se da esto de ir presencialmente a entregar el documento para que sea firmado y luego destruido. O sea, imagino que es una seguridad nacional, ¿no? No estamos hablando de cuidar de... Tráigame un jugo. Claro, ¿no? Entonces, en estos 340 gigabytes de material, realmente encontramos informaciones tan delicadas como que puedan ser usadas en nuestra contra. A eso te dejo esa pregunta planteada y te comento que en este instante ADN ha entregado un nuevo hackeo que estaría atacando al Poder Judicial y afecta a 140 computadores. Este es un virus que dejó inhabilitado algunos computadores del Poder Judicial. Esto está instante, a las 9:08 ADN lo publica. Estamos en presencia de un ataque en varias entidades importantes para nuestro país. Está complejo. Mira, bueno, lo que pasó durante el estallido, bien que yo no soy adepto de las teorías de los complots, tú no puedes negar que hoy en día a nivel internacional existen lo que se llaman los Black Bloc. ¿Ustedes escucharon hablar de aquello? Sí. Que son especialistas de gente que sabe dirigir protestas. Y se van a cualquier lugar del mundo, por ejemplo los foros antimundialistas, y pum, arman ahí la protesta y se pone absolutamente violenta porque los tipos saben, se están entrenados para incendiar, mover masa y crear caos de algún modo. Esa modalidad también existe en el mundo virtual. Así, ¿cuál es la finalidad de revelar todo esto? Bien que no sea, estamos de acuerdo, quizás una información ultra mega privilegiada quizás no fue alcanzada por este hackeo. Pero reitero, hay una información. Simplemente saber que inteligencia sabía que venía acá una ola de delincuencia más violenta, y ya eso para mí es una información que puede complicar a algunos. Digamos que eso hace que, sin lugar a duda, hoy en día van a seguir ataques por otras vías. ¿Por qué? Porque la idea es crear caos. Lo mismo que los Black Bloc, pero en el mundo virtual. ¿Y cómo crear caos ahora que dice la información? Divulgamos lo que está, todos los archivos del Poder Judicial, porque no todos son accesibles tampoco. Bueno, hagamos público lo que no son accesibles. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, o ese tipo de delito o de juicio. Y ahí tú puedes involucrar a mucha gente y ahí tú vas a crear una ola de pánico y de caos. Claro. Entonces, obviamente, que busca eso, a destabilizar un país, a destabilizar una institución. ¿Quién está detrás de aquello? Pueden ser grupos subversivos, neoanarquistas de algún modo, pero también puede haber gobiernos detrás que también están ahí. Entonces tú ves que es muy difícil en este juego saber quién es quién, pero a veces un grupo como Anonymous se reivindican ellos como ser una voz que va en contra de los poderosos, de los que tienen y de los diferentes estados y gobiernos. Sí, pues es importante estar atentos también a toda la estrategia y a todo lo que se está generando en este minuto con una vulnerabilidad tan grande. Gracias, Cristian, por acompañarnos y por compartir con nosotros todas estas reflexiones y estrategias de lo que está ocurriendo.
Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Siempre un gusto. Cuídense. Igual. Un abrazo, Igual. Cristian. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao.